Imagina por un momento estar en una barca en medio de un mar turbulento, rodeado por olas gigantes y vientos furiosos. El sonido del agua golpeando la embarcación se mezcla con el crujir de la madera, y el cielo oscuro amenaza con tragarse toda la luz del día. La ansiedad crece mientras te das cuenta de lo frágil que es tu situación, atrapado en una tormenta imprevista, sin saber cómo vas a sobrevivir. Te encuentras en una lucha contra la naturaleza, y todo lo que te rodea parece fuera de control. En ese momento de desesperación, el miedo comienza a apoderarse de ti, y en medio de esa tormenta, sientes que ya no hay salida. Ahora, imagina que eres uno de los discípulos de Jesús, atrapado en esta misma tormenta. La angustia se apodera de ti y de tus compañeros, pues no entienden cómo salir de esta situación. Sin embargo, en medio de este caos, algo sorprendente sucede. Una voz serena y profunda se escucha sobre el rugido del viento y las olas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es la voz de Jesús, calmada y segura, que no solo les habla, sino que invita a sus discípulos a poner su confianza en algo mucho más grande que las circunstancias que los rodean. Esta intervención sorprende, porque mientras todos están aterrados y desbordados por la tormenta, Jesús se muestra como el único que no es afectado por el miedo. Este momento, registrado en los Evangelios, no solo ilustra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también revela una profunda enseñanza acerca de la fe. Los discípulos, a pesar de haber presenciado milagros y haber caminado junto a Él, aún luchan con la duda en medio de la adversidad. Jesús, al dirigirles la palabra, no solo califica su miedo como algo innecesario, sino que les plantea una pregunta que va más allá de las circunstancias físicas, ¿cómo no tenéis fe? Con esta pregunta, nos está invitando a reflexionar sobre nuestra propia fe. En los momentos de tormenta de nuestra vida, ¿cómo respondemos? ¿Nos dejamos consumir por el miedo, o elegimos confiar en aquel que tiene el control de todas las situaciones? La fe, en este contexto, no es solo un asunto de creer en algo sin evidencia, sino de confiar en la presencia y el poder de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Esta escena nos desafía a reconsiderar nuestra visión de la fe, pues no se trata solo de un acto de esperanza, sino de una confianza profunda en que Dios está con nosotros, incluso en medio de nuestras dificultades más grandes. Este relato nos recuerda que la fe no se prueba en momentos de calma, sino en las tormentas de la vida. La verdadera fe no es la que busca escapar de los problemas, sino la que se mantiene firme en medio de ellos, sabiendo que Dios no nos abandona y tiene un propósito aún en los momentos de prueba. A pesar de que Jesús mostró su poder al calmar la tormenta, la respuesta de los discípulos fue de asombro. Ellos se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender completamente lo que acababan de presenciar. En ese momento, no solo se asustaron por la magnitud del milagro, sino que se hicieron una pregunta crucial: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? La incredulidad y el asombro fueron tan grandes que no pudieron articular una respuesta inmediata. Esto refleja la desconexión que, muchas veces, tenemos entre lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana y lo que estamos dispuestos a creer sobre el poder divino. Los discípulos, aunque habían estado con Jesús durante tanto tiempo y habían visto milagros y enseñanzas, todavía no comprendían plenamente su identidad. En este momento, su fe era débil y su conocimiento de Jesús aún estaba incompleto. La pregunta que plantearon muestra su asombro, pero también señala una parte de la humanidad de los discípulos. Aunque seguían a Jesús, no comprendían la magnitud de su poder. Estaban siendo testigos de algo mucho más grande de lo que sus mentes podían abarcar. Este momento de incredulidad nos recuerda que, a pesar de nuestras experiencias personales y espirituales, muchas veces aún luchamos por comprender el alcance y la profundidad del poder de Dios. A menudo, la fe que tenemos es limitada por nuestra propia percepción de las circunstancias, y cuando algo sorprendente sucede, no sabemos cómo procesarlo. Es fácil, como los discípulos, quedar atrapados en el asombro y la duda, sin poder entender completamente la soberanía de Dios sobre todo lo que nos rodea. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentamos situaciones que nos desafían y nos hacen cuestionar lo que creemos. Las tormentas de la vida, tanto físicas como emocionales, nos hacen preguntar si realmente entendemos el poder de Dios. ¿Es capaz Dios de calmar nuestras tormentas personales, de traer paz a nuestros corazones en medio del caos?
Las palabras de los discípulos, al no poder comprender lo sucedido, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe. Nos desafían a reconocer que el poder de Dios es mucho más grande de lo que imaginamos y que, en momentos de angustia, debemos aprender a confiar plenamente en Él. La pregunta de los discípulos también revela algo importante sobre nuestra naturaleza humana, la tendencia a limitar a Dios según nuestra comprensión. En medio de las tormentas, es fácil caer en la trampa de pensar que las dificultades son más grandes que el poder de Dios. Sin embargo, el milagro de calmar la tormenta demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el control total. La verdadera fe no se trata de entender todo lo que ocurre, sino de confiar en que Dios está presente y tiene el poder para obrar en nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. La lección aquí es clara. No importa cuán grandes sean nuestras dudas o nuestro asombro, el poder de Dios siempre será superior a cualquier situación que enfrentemos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Este versículo nos presenta una escena impresionante, una de las muchas enseñanzas profundas que se encuentran en el Evangelio. La calma que siguió a la tormenta fue inmediata y total. Jesús, con una palabra, detuvo el caos, lo que dejó a sus discípulos asombrados y desconcertados. Su poder sobre la naturaleza es un testimonio claro de su divinidad. Sin embargo, este evento también trae consigo una lección fundamental acerca de la fe. La forma en que Jesús reaccionó ante la tormenta muestra tanto su compasión hacia sus discípulos como su paciencia al enseñarles sobre el verdadero significado de confiar en Él. Cuando los discípulos estaban desesperados, aterrados por el peligro inminente de la tormenta, Jesús no reaccionó de inmediato con una palabra de reprensión. En lugar de eso, primero calmó la tormenta, y luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este es un momento clave, en el que Jesús señala que el miedo y la falta de fe están estrechamente relacionados. En nuestra vida cotidiana, cuando enfrentamos dificultades, la ansiedad y el miedo surgen porque, a menudo, dudamos de la capacidad de Dios para manejar nuestra situación. El miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, puede hacernos olvidar que Dios está con nosotros, que tiene el poder de calmar cualquier tormenta. La pregunta que Jesús les hizo a los discípulos también es una invitación directa a reflexionar sobre nuestra propia fe. Jesús no se limita a demostrar su poder, también enseña a sus seguidores a confiar en Él en medio de las tormentas. La fe no consiste en evitar las dificultades o en no sentir miedo, más bien, se trata de reconocer que, aunque el miedo sea natural, no debemos dejar que nos controle. El desafío de la fe es aprender a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, el poder de Dios está presente y activo, capaz de calmar cualquier tormenta, ya sea externa o interna. Este evento también subraya la necesidad de un enfoque más profundo hacia la vida espiritual. Si bien los discípulos habían estado acompañando a Jesús y eran testigos de su poder, aún no comprendían completamente quién era Él. A veces, como los discípulos, vivimos nuestra vida cristiana de manera superficial, sin una comprensión plena de lo que significa seguir a Jesús. En momentos de adversidad, nuestra fe puede verse sacudida, pero es precisamente en esos momentos cuando Jesús nos llama a recordar que nuestra confianza debe estar puesta en su poder y autoridad. La verdadera fe se construye en la experiencia, a medida que aprendemos a depender de Él. El hecho de que Jesús calmara la tormenta con una simple orden muestra también el nivel de su autoridad divina. Jesús no tiene que luchar o esforzarse para dominar la creación, todo responde a su voluntad sin resistencia. Esto contrasta con nuestras propias luchas, en las que a menudo nos sentimos impotentes para manejar las situaciones de la vida. Sin embargo, la respuesta de Jesús nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos vulnerables e incapaces, Él sigue siendo soberano y tiene control sobre todo. Finalmente, este versículo nos enseña que la fe no es una cuestión de conocer a Jesús intelectualmente, sino de confiar en Él con todo nuestro ser, especialmente cuando la vida parece estar fuera de control. La paz que siguió al caos de la tormenta no solo fue un milagro de la naturaleza, sino también una lección profunda sobre la paz que Jesús trae a nuestras vidas cuando depositamos nuestra confianza en Él, incluso en los momentos más desafiantes.
La respuesta de los discípulos después de que Jesús calmó la tormenta es reveladora y ofrece una reflexión valiosa sobre la relación entre fe y comprensión. Ellos estaban llenos de asombro, y se preguntaron entre sí, ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Este asombro no fue solo por la maravilla del milagro, sino también por la revelación de la verdadera identidad de Jesús. Aunque ya habían sido testigos de muchos otros milagros, este evento específico mostró algo más profundo, algo que ellos aún no habían comprendido por completo. Jesús no solo era un maestro o un profeta, sino que tenía autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, lo que indica su divinidad. La pregunta que los discípulos se hicieron no fue casual. Refleja la duda y la lucha interna por comprender la naturaleza divina de Jesús. A lo largo del Evangelio, vemos cómo los discípulos, a pesar de estar cerca de Jesús y ver su poder, todavía no comprendían completamente su identidad. Esta es una representación fiel de la jornada de fe. No se trata solo de ver milagros o escuchar enseñanzas, sino de comprender y aceptar quién es realmente Jesús. El proceso de conocer a Jesús y entender su misión en el mundo no es inmediato ni siempre claro, y este pasaje es un ejemplo de la confusión que incluso los seguidores más cercanos pueden experimentar. Este versículo también pone de manifiesto una de las lecciones más profundas que Jesús enseña a sus discípulos y a nosotros, la relación entre el miedo y la fe. En este caso, el temor de los discípulos no era solo por la tormenta misma, sino por la revelación del poder de Jesús. El miedo que sintieron al ver el milagro puede haber sido un miedo reverente, un reconocimiento de que estaban frente a algo mucho más grande que ellos mismos. La magnitud del poder de Jesús puede ser desconcertante para aquellos que lo experimentan de forma directa. A veces, podemos sentir temor no solo por las dificultades externas que enfrentamos, sino también por la revelación de lo grande y lo misterioso de Dios, que escapa a nuestra comprensión completa. Este miedo reverente también es parte del proceso de crecimiento espiritual. Como seres humanos, tendemos a buscar explicaciones y control sobre las cosas que nos rodean. Pero cuando nos enfrentamos a lo divino, y especialmente cuando vemos el poder de Dios en acción, nos damos cuenta de que hay fuerzas mucho mayores que nosotros mismos. La respuesta adecuada a esta revelación es la humildad, y en el caso de los discípulos, también fue un momento de reflexión y cuestionamiento. En sus mentes, aún trataban de reconciliar a este hombre, que aparentemente compartía sus luchas humanas, con la figura divina capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza. La inquietud de los discípulos también refleja una de las dificultades inherentes a la fe, la transición de ver a Jesús como un ser humano común a comprenderlo como el Hijo de Dios. Este proceso de transformación de la visión de Jesús era fundamental para la construcción de su fe y para la misión que Él les confiaría más adelante. No podían entender la magnitud de la revelación en ese momento, pero este milagro serviría para fortalecer su comprensión y, con el tiempo, llevarlos a una fe más profunda. A través de este pasaje, aprendemos que la fe no siempre se trata de tener respuestas claras de inmediato, sino de estar dispuestos a ser transformados por las revelaciones de Dios, incluso cuando nos desconciertan o nos desafían. La verdadera fe se construye a lo largo del tiempo, a medida que Dios revela más de sí mismo y nos lleva a un entendimiento más profundo de quién es Él y de nuestra relación con Él. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El Evangelio de Marcos también nos muestra cómo las experiencias de los discípulos los llevan a confrontar no solo su comprensión de quién es Jesús, sino también sus propias inseguridades y miedos. Tras el milagro de la tormenta calmada, lo que les queda claro es que Jesús no es simplemente un ser humano con poderes extraordinarios, sino que es alguien con una autoridad que trasciende todo lo que conocían. Este reconocimiento los desafía a reconfigurar su visión del mundo y su relación con Él. A menudo, las tormentas en nuestras vidas, sean físicas, emocionales o espirituales, nos llevan a lugares de vulnerabilidad y miedo, y es en esos momentos cuando la presencia de Jesús se vuelve crucial. En la narrativa de Marcos, vemos cómo Jesús actúa de una manera que desafía las expectativas de sus seguidores. Él no se limita a ser un líder carismático o un simple sanador, sino que también se muestra como Señor de la creación, con el poder de dominar las fuerzas naturales.
Esto no es solo un acto de poder, sino una revelación profunda de la naturaleza de Jesús y de su misión en el mundo. Al calmar la tormenta, Jesús no solo salva a sus discípulos de un peligro inminente, sino que también les está mostrando que en Él tienen seguridad, incluso cuando las circunstancias son aterradoras e incomprensibles. Para los discípulos, este momento es crucial porque revela una verdad importante: la vida cristiana no se trata de evitar las tormentas, sino de encontrar en Cristo la calma y la paz en medio de ellas. Jesús no promete que no habrá dificultades ni tribulaciones, pero sí promete que en Él podemos encontrar consuelo y seguridad, incluso cuando las tormentas externas amenazan con consumirnos. Esto nos habla del tipo de fe que se nos invita a cultivar, una fe que confía en la soberanía de Dios, no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos de incertidumbre y angustia. Además, el hecho de que los discípulos experimenten miedo después del milagro puede verse como una representación de cómo nuestras propias limitaciones humanas nos llevan a una fe que todavía está en proceso. El temor no es un pecado, sino una reacción natural ante lo sublime y lo desconocido. El miedo de los discípulos es el resultado de un encuentro con lo divino, algo que desafía toda su comprensión previa del mundo. Este proceso de asombro y desconcierto es esencial en el camino de la fe, pues nos impulsa a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a abrirnos a nuevas revelaciones de quién es Jesús. El episodio de la tormenta calmada también refleja cómo la fe crece y madura a lo largo del tiempo. Los discípulos no entendieron por completo lo que había sucedido en ese momento, pero esa experiencia fue un punto de inflexión que, con el tiempo, los llevaría a una comprensión más profunda de la misión de Jesús y de su propia fe. Esta experiencia les dio una nueva perspectiva sobre la autoridad de Jesús y les enseñó que confiar en Él significa tener seguridad, incluso en medio de lo que parece ser un caos total. El Evangelio de Marcos también nos ofrece una visión significativa de la interacción de Jesús con los demonios y las fuerzas del mal, particularmente en el episodio donde Jesús expulsa a un demonio de un hombre poseído. Este relato no solo subraya el poder de Jesús sobre el mal, sino también la respuesta que sus seguidores y los demonios mismos tienen ante su presencia. Al expulsar a los demonios, Jesús demuestra que no solo está interesado en sanar a los seres humanos de sus enfermedades físicas, sino también de las enfermedades espirituales que los afligen. Este acto de liberación tiene un profundo significado teológico, ya que muestra que el reino de Dios ya está presente en el mundo y que las fuerzas del mal, que antes parecían dominar, están siendo derrotadas. Este episodio también señala una de las enseñanzas más importantes de Jesús: la naturaleza espiritual del ser humano y la lucha constante entre el bien y el mal. Jesús no viene solo a sanar cuerpos, sino a sanar almas, liberándolas de las ataduras del pecado y de las fuerzas malignas que intentan controlarlas. Al expulsar a los demonios, Jesús está revelando que su misión va más allá de lo físico, está proclamando la victoria del reino de Dios sobre todas las formas de opresión espiritual y demoníaca. En este sentido, la liberación de la posesión demoníaca no es solo una muestra de poder, sino también una invitación a los seres humanos a ser transformados de adentro hacia afuera. Al mismo tiempo, la reacción de los demonios al encontrarse con Jesús también nos ofrece una visión única de cómo el mal reconoce la autoridad de Cristo. En varios pasajes, los demonios se muestran aterrados ante Él, temiendo su poder y su capacidad para desterrarlos del mundo. Este temor no es solo una respuesta emocional, sino que es un reconocimiento profundo de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Aunque los demonios conocen la verdad acerca de Jesús, no tienen la capacidad de ser transformados por ella. Este contraste entre el conocimiento y la respuesta es crucial, ya que muestra que reconocer la autoridad de Jesús no es suficiente para ser liberado o transformado, es necesario tener fe y someternos a su poder. Por otro lado, la liberación del hombre poseído también ilustra la profunda compasión de Jesús por aquellos que sufren. Aunque el hombre poseído por demonios vive en condiciones extremas, marginado y aislado, Jesús no lo rechaza ni lo ignora. En lugar de eso, se acerca a él con amor y poder, dispuesto a liberar al hombre de su sufrimiento. Esta actitud refleja el corazón de Jesús, un Salvador que no solo ve las necesidades físicas de las personas, sino también sus luchas espirituales más profundas, y que está dispuesto a intervenir para traer sanación y restauración.
Este relato subraya que la misión de Jesús no es solo sobre el bienestar temporal, sino sobre la liberación definitiva y eterna de las fuerzas del mal que oprimen a la humanidad. La victoria sobre los demonios es un adelanto del reino de Dios, un reino donde el mal ya está derrotado y donde los creyentes pueden encontrar verdadera paz y libertad. El Evangelio de Marcos también presenta una serie de enseñanzas de Jesús que están profundamente relacionadas con la idea del reino de Dios y la invitación al arrepentimiento. Una de las primeras proclamaciones que Jesús hace en su ministerio es un llamado urgente a la conversión, pues el reino de Dios está cerca. En Marcos 1:15, Jesús anuncia: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta declaración no es solo un anuncio de la proximidad de un reino celestial, sino también una invitación a una transformación radical en la vida de aquellos que escuchan su mensaje. Jesús no solo está proclamando que el reino de Dios está por llegar, sino que está invitando a todos a tomar parte en él a través de la fe y el arrepentimiento. La idea del arrepentimiento, tal como se presenta en este Evangelio, va más allá de una simple confusión moral o el reconocimiento de los errores pasados. Jesús llama a un cambio profundo en la mente y en el corazón, un giro hacia el reino de Dios que requiere una reorientación total de la vida. El arrepentimiento no es solo un acto de tristeza por el pecado, sino una transformación que lleva a los individuos a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El llamado de Jesús es uno que invita a los oyentes a reconsiderar sus prioridades, sus deseos y su manera de relacionarse con Dios y con los demás. En este sentido, el arrepentimiento y la fe están intrínsecamente relacionados. Jesús no solo llama a arrepentirse, sino a poner la confianza en el Evangelio, es decir, en la buena noticia de que el reino de Dios ya está aquí a través de él. La fe en Jesús y en su mensaje es esencial para participar plenamente en ese reino. Al llamar al arrepentimiento, Jesús está invitando a las personas a ser transformadas por el poder del Evangelio, lo que implica un cambio no solo en el comportamiento externo, sino en la identidad misma de cada persona. Este llamado al arrepentimiento es un tema central en el ministerio de Jesús y en la obra de Marcos. A lo largo de su relato, el Evangelio destaca las numerosas oportunidades de cambio y renovación que Jesús ofrece a las personas, especialmente a los marginados y a aquellos que se encuentran atrapados en el pecado. El mensaje de Jesús es inclusivo, pues va dirigido a todos sin excepción, sin importar el pasado de cada uno o su situación actual. Así, el arrepentimiento y la fe se convierten en los pasos iniciales para acceder al reino de Dios y vivir bajo su reinado. Finalmente, el llamado al arrepentimiento también implica una invitación a vivir según los principios del reino de Dios, un reino caracterizado por la justicia, la misericordia y el amor. Los que responden al llamado de Jesús deben estar dispuestos a vivir de una manera radicalmente diferente, siendo testigos de la presencia y el poder transformador de Dios en sus vidas. Este arrepentimiento, por tanto, no es solo una cuestión personal, sino una forma de vivir en comunidad, en obediencia a Dios y en amor hacia los demás. En conclusión, el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el Mesías que viene a inaugurar el reino de Dios en la historia humana. A través de su vida, enseñanzas, muerte y resurrección, Jesús demuestra el poder transformador de Dios y cómo este reino no es solo una realidad futura, sino también una experiencia presente para aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Este mensaje de transformación y esperanza resuena a lo largo de todo el Evangelio y sigue siendo relevante para la humanidad hoy en día. La obra de Jesús, tal como es narrada en Marcos, no se limita a una serie de milagros o enseñanzas abstractas, sino que está profundamente orientada hacia la restauración integral del ser humano. La sanación física, la liberación de los demonios y la restauración de las relaciones rotas son solo algunas de las manifestaciones del reino de Dios que se dan en la vida de aquellos que encuentran a Jesús. Estos milagros no son simplemente para sorprender o impresionar, sino que sirven como señales del reino de Dios que ya está en medio de nosotros, pero que también se manifestará en su plenitud en el futuro. Además, el Evangelio de Marcos subraya la importancia de la fe en este proceso de transformación. La fe no es solo un acto de aceptación pasiva, sino un compromiso activo con el mensaje de Jesús. A través de la fe, las personas experimentan el poder de Dios en sus vidas, tanto en lo personal como en lo comunitario.
La fe es el medio por el cual los individuos se abren a la obra de Dios en su vida, permitiendo que el reino de Dios penetre en sus corazones y los transforme. Esta fe es, por lo tanto, una respuesta activa al llamado de Jesús al arrepentimiento y a la conversión. El llamado a seguir a Jesús es también un llamado a compartir y extender este mensaje del reino de Dios. No se trata solo de una experiencia individual, sino de una invitación a participar en una comunidad de creyentes que viven bajo el reinado de Dios. Los seguidores de Jesús son llamados a ser agentes de su reino, extendiendo su mensaje de arrepentimiento y fe, sanando a los heridos y proclamando la buena nueva a todos los pueblos. Así, el Evangelio de Marcos nos presenta una visión de un reino de amor, justicia y misericordia, un reino al que todos están invitados a unirse a través de la fe en Jesús, el Mesías prometido. Finalmente, el mensaje de Marcos es claro: el reino de Dios está cerca, y todos tienen la oportunidad de participar en él mediante el arrepentimiento, la fe y el seguimiento de Jesús. Es un llamado a vivir de una manera nueva, a ser parte de una nueva realidad, una realidad que transforma la vida individual y colectiva, y que nos invita a vivir en la esperanza de que Dios, en su amor, ha hecho todo lo necesario para restaurar el mundo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida de esta mujer estaba marcada por el sufrimiento y la exclusión. Durante 12 largos años, había padecido de una hemorragia continua, lo que la sumió en una dolorosa y aislada existencia. No solo su salud se veía deteriorada, sino también su lugar en la sociedad. Según la ley judía, una mujer con flujo de sangre era considerada impura, y cualquier contacto con ella podía contaminar a los demás. Esto la obligaba a vivir separada, lejos de la comunidad y de su familia, en un estado de constante soledad y desesperanza. A lo largo de los años, la mujer había consultado a médicos, había buscado todo tipo de remedios, pero nada la había sanado. Al contrario, su situación solo empeoraba. Cada intento de encontrar una cura la había dejado más agotada, tanto física como emocionalmente, y más pobre, pues los médicos que visitaban no solo no podían aliviar su dolor, sino que también cobraban sumas altas por sus servicios. Esta lucha interminable contra su enfermedad y su condición la había dejado sin recursos y, lo que era peor, sin esperanza. Su fe en los médicos se había desvanecido, y las posibilidades de un futuro mejor parecían inexistentes. Sin embargo, un día, algo cambió. En medio de su dolor y frustración, escuchó hablar de un hombre llamado Jesús, un predicador que había estado realizando milagros, sanando a los enfermos, expulsando demonios y mostrando un amor y compasión inusitados hacia los marginados. En cada lugar al que iba, se decía que había tocado las vidas de muchas personas y que su poder de sanación era único. La mujer, al escuchar estas historias, sintió algo dentro de ella, una chispa de esperanza. Si lo que se decía sobre Jesús era cierto, quizás él podría ser la respuesta a su sufrimiento. Jesús representaba una última oportunidad, y la mujer no podía dejarla escapar. Su dolor físico y su exclusión social habían alcanzado un punto en el que no podía seguir viviendo en esas condiciones. Decidió entonces que debía encontrarlo. Sabía que, debido a su impureza, sería rechazada si trataba de acercarse a Jesús de la manera convencional. Pero había algo en su corazón que le decía que si tan solo pudiera tocar su manto, algo cambiaría en su vida. Movida por una fe que surgió del fondo de su desesperación, la mujer se armó de valor y decidió enfrentar la multitud que rodeaba a Jesús. A pesar de las restricciones sociales y religiosas, ella se coló entre la gente, luchando contra la multitud que trataba de acercarse a él. Su única esperanza era tocar aunque fuera el borde de su manto. Ella creía que ese simple gesto sería suficiente para que el poder de Jesús la sanara. En ese momento, la mujer experimentó algo profundo, un resurgir de la esperanza que había estado dormida dentro de ella durante años. Sabía que estaba dando un paso crucial, pero no podía retroceder. La mujer, impulsada por su fe, se abrió paso entre la multitud que rodeaba a Jesús. Sabía que, de alguna manera, estaba desafiando las normas sociales y religiosas al acercarse a él en su condición de impureza. Su enfermedad la había convertido en una persona excluida,
y en ese momento se enfrentaba a una multitud que representaba todo lo que la había rechazado. Sin embargo, el dolor y la desesperación que sentía eran mayores que cualquier temor o vergüenza que pudiera experimentar. Sabía que era ahora o nunca, que la oportunidad de ser sanada por Jesús podría ser su último recurso. A medida que se acercaba a él, el bullicio de la multitud se volvía cada vez más intenso. La presión de la gente que quería tocar al maestro o simplemente verlo de cerca la empujaba, pero ella no se dejó desanimar. Sus pensamientos eran claros, solo necesitaba tocar el borde de su manto. No tenía dudas sobre la grandeza de Jesús, su fe era tan firme que sentía, sin lugar a dudas, que algo sobrenatural sucedería si lograba tocar su vestimenta. De alguna forma, su alma ya sentía que en ese sencillo acto se encontraría la cura que tanto anhelaba. Con su corazón acelerado y su cuerpo agotado por los años de sufrimiento, la mujer extendió su mano y, con un gesto rápido pero decidido, tocó el borde del manto de Jesús. En ese preciso instante, algo increíble sucedió. Ella experimentó una sensación de sanación inmediata, una paz que recorrió su cuerpo y una sensación de alivio profundo. El flujo de sangre que había estado aquejándola durante años cesó por completo. En su interior, sintió como si todo su ser fuera renovado, como si el peso de los años de dolor se desvaneciera por fin. Pero lo más sorprendente de todo no fue solo la sanación física, sino lo que sucedió después. Jesús, al sentir que algo había salido de él, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Este gesto de Jesús era sorprendente porque, a pesar de estar rodeado por una multitud que lo presionaba por todos lados, él percibió que algo especial había ocurrido. La mujer, al darse cuenta de que no podía ocultarse, se acercó temblando y, con humildad, confesó que había sido ella quien lo había tocado. En ese momento, su vida cambió para siempre. Jesús, al verla, no solo le dijo que su fe la había sanado, sino que le dio un mensaje profundo y transformador: ve en paz, y queda sana de tu aflicción. Este acto de sanación no fue solo físico, sino también emocional y espiritual. Jesús no solo le ofreció la curación de su cuerpo, sino también la restauración de su dignidad y su lugar en la comunidad. La mujer había sido sanada, pero también había sido restaurada en su ser más profundo, en su identidad como persona valiosa y amada por Dios. Este momento representó para ella la culminación de años de sufrimiento y la manifestación del amor y poder divino. En su encuentro con Jesús, no solo encontró sanación, sino también el reconocimiento de su fe y su valor como ser humano. Al recibir la curación y las palabras de Jesús, la mujer experimentó una sensación de liberación, no solo física, sino también emocional y espiritual. La paz que llenó su ser fue tan profunda que no podía comprender completamente la magnitud del milagro que acababa de recibir. Durante los años de sufrimiento, había perdido mucho más que su salud, había perdido la esperanza en muchas ocasiones. La vida se le había presentado como un constante desafío, lleno de dolor, exclusión y angustia. Había sido rechazada por su condición, condenada a vivir al margen de la sociedad, pero en ese momento, el toque de Jesús había restaurado todo lo que había perdido. La mujer, antes de encontrar a Jesús, se había resignado a vivir en el anonimato, a ser una sombra que pasaba desapercibida. Había intentado todo lo que estaba en su poder para sanar, pero sin éxito. Ningún médico había logrado aliviar su dolor y ningún tratamiento había detenido el flujo de sangre. La desesperación la había acompañado durante años, y en su alma crecía la sensación de que ya no había esperanza para ella. Sin embargo, esa tarde, algo cambió. Jesús, el hombre que caminaba por la tierra y que era conocido por sus milagros, se convirtió en su último recurso, el último rayo de esperanza que quedaba en su corazón. Cuando ella tocó el borde de su manto, su fe fue la que desencadenó el milagro. No fue solo el acto físico de tocarlo, sino la confianza absoluta de que, si tan solo pudiera acercarse a él, algo extraordinario sucedería. La fe que la impulsó a actuar de esa manera fue un testimonio de su confianza en el poder divino de Jesús. Y cuando el milagro ocurrió, la mujer comprendió que no solo había sanado su cuerpo, sino que también había sido restaurada en su alma. Jesús no solo había curado su enfermedad, sino que le había devuelto su identidad, su dignidad y su valor. El hecho de que Jesús se hubiera detenido para preguntar quién me ha tocado,
fue un acto de profunda compasión y un reconocimiento de la importancia de la mujer, a pesar de la multitud que lo rodeaba. En ese momento, Jesús no solo le brindó la curación física, sino también la oportunidad de ser vista, de ser reconocida como una persona digna de atención y amor. A través de su fe, la mujer fue transformada, y no solo su cuerpo, sino también su posición en la sociedad. Jesús le mostró que su fe era más poderosa que cualquier aflicción, que su fe era capaz de sanar lo que parecía irremediable. Cuando Jesús le dijo ve en paz, y queda sana de tu aflicción, le estaba dando un mensaje más profundo. No solo le estaba diciendo que su cuerpo se había sanado, sino que también le estaba asegurando que su alma se encontraba en paz. En su encuentro con él, la mujer había encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo, y ahora podía vivir sin el peso de la enfermedad, la vergüenza o el dolor. Había sido restaurada por completo, y en su corazón solo quedaba gratitud y admiración hacia aquel que había cambiado su vida. Este acto de curación de la mujer que sufría de flujo de sangre fue mucho más que un simple milagro físico. Fue un mensaje profundo que Jesús les transmitió a todos los presentes en ese momento, pero también a nosotros hoy. En una sociedad que a menudo ve a las personas solo por su apariencia externa o por sus circunstancias, Jesús no solo vio a la mujer en términos de su enfermedad, sino que la vio en su totalidad, comprendiendo su sufrimiento y su lucha interna. Su acto de sanación no fue simplemente para aliviar el dolor físico, sino también para restaurar su dignidad, su identidad y su lugar en la comunidad. La mujer, al tocar el manto de Jesús, no solo estaba buscando una cura, sino también buscando aceptación. Durante años, había vivido al margen de la sociedad debido a su condición, que la hacía impura según las leyes de la época. Esta condición la había excluido de las relaciones normales con las personas, la había apartado de la adoración en el templo y había marcado su vida con una constante sensación de vergüenza y aislamiento. Pero Jesús, al detenerse y dirigirse a ella, le mostró que no estaba sola. A pesar de su dolor y sufrimiento, no había sido olvidada. En un solo gesto, Jesús le recordó que ella era vista y que su valor no dependía de su condición, sino del amor y la gracia que Dios tiene para todos sus hijos. El momento en que la mujer fue confrontada por Jesús también le ofreció una oportunidad para afirmar su fe y dar testimonio de lo que había sucedido. Cuando ella se acercó con temor y temblor, probablemente porque pensaba que su acción podría haber sido vista como inapropiada o como un acto de desobediencia, Jesús la acogió con una afirmación de su fe. Él la llamó hija, una palabra cargada de ternura y afecto, un recordatorio de su valor como hija de Dios. Al declarar que su fe la había sanado, Jesús subraya un principio fundamental: la fe tiene el poder de cambiar nuestra realidad. No solo la fe de la mujer, sino también la fe en el poder de Jesús, fue lo que permitió que ocurriera este milagro. El hecho de que la mujer no solo fuera curada físicamente, sino también restaurada espiritualmente, nos invita a reflexionar sobre la sanación completa que Jesús ofrece. Él no solo vino a sanar el cuerpo, sino también a restaurar las relaciones rotas, las esperanzas perdidas y las vidas quebrantadas. En este encuentro, la mujer pasó de ser una persona marginada, invisible para la sociedad, a convertirse en una testigo viva del poder de Jesús. Su fe y su curación fueron una manifestación clara de cómo el amor de Dios puede transformar incluso las situaciones más desesperadas. El mensaje de este milagro es claro: no importa cuán grande sea nuestra aflicción, cuán escondidos o aislados nos sintamos, siempre podemos acercarnos a Jesús. Él no nos ve por nuestros defectos, sino por lo que somos en su amor. Su curación es total, abarcando no solo el cuerpo, sino también el alma. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Después de que la mujer fue sanada, Jesús continuó su camino hacia la casa de Jairo, pero la situación se complicó aún más cuando llegó la noticia de que la hija de Jairo ya había muerto. La angustia de Jairo debe haber sido inmensa al escuchar esas palabras, ya que la esperanza de que su hija pudiera ser sanada por Jesús se desvaneció en un instante. Sin embargo, la reacción de Jesús ante esta noticia es significativa. En lugar de unirse al dolor y desesperación de Jairo, Jesús le dijo: no temas, cree solamente, y serás salva. Este mensaje no solo fue un consuelo,
sino también un desafío a la fe de Jairo, a seguir confiando en Jesús incluso cuando las circunstancias parecían indicar lo contrario. El contexto es crucial aquí, porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones en nuestras vidas en las que la esperanza parece perdida. En esos momentos, la tentación de rendirse y de dejar de creer es fuerte, especialmente cuando las pruebas se vuelven abrumadoras. Jesús, al hablar con Jairo, le estaba invitando a mantener la fe, a no ceder al miedo o a la desesperanza, sino a creer en que, aunque la situación pareciera estar fuera de control, Él tenía el poder para obrar algo extraordinario. Es importante resaltar que la fe de Jairo fue puesta a prueba en este momento. Al principio, él había acudido a Jesús con la esperanza de que su hija fuera sanada, pero ahora la situación era mucho más grave. No solo estaba enfrentando la muerte de su hija, sino también las dudas que surgían al pensar que su petición ya no tendría sentido. Sin embargo, Jesús le pidió que creyera, y esa fe sería la que marcaría la diferencia. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús encontró a la multitud llorando y lamentándose por la muerte de la niña. En ese contexto, Jesús realizó otro gesto que desafiaba las normas sociales y culturales del momento, les dijo que la niña no estaba muerta, sino que solo dormía. Este comentario fue recibido con burla por parte de aquellos que estaban presentes, quienes conocían la realidad de la muerte y no podían comprender cómo Jesús podía decir algo tan aparentemente absurdo. Sin embargo, Jesús no permitió que las burlas de la multitud lo detuvieran. Su visión de la vida y la muerte era completamente diferente a la de los presentes. Jesús, al ver a la niña, tomó su mano y la levantó, diciéndole que se levantara. En ese momento, la niña volvió a la vida. Este milagro no solo fue un acto de poder sobre la muerte, sino también una afirmación de la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. A través de este milagro, Jesús mostró que Él es la fuente de toda vida y que, aunque la muerte es una realidad ineludible para los seres humanos, Él tiene el poder de devolver la vida incluso en los momentos más desesperados. Este milagro también nos habla de la importancia de la fe, no solo en momentos de esperanza, sino también cuando las circunstancias parecen imposibles. La fe de Jairo, que se mantuvo firme a pesar de la noticia de la muerte de su hija, fue la clave para que experimentara el milagro de la resurrección. Esto nos enseña que en nuestros propios momentos de crisis, debemos recordar que, aunque todo parezca perdido, la fe en Jesús puede traer nueva vida. Después de que Jesús realizó el milagro de resucitar a la hija de Jairo, la multitud quedó asombrada y llena de asombro ante lo que acababan de presenciar. Este acto no solo fue una muestra del poder divino de Jesús, sino también una lección profunda sobre el reino de Dios y su capacidad para transformar incluso las situaciones más desesperadas. Sin embargo, lo más significativo no fue solo la resurrección de la niña, sino también las instrucciones que Jesús dio después del milagro. Una de las primeras cosas que Jesús hizo al levantar a la niña fue ordenar que no se dijera nada a nadie sobre lo que había sucedido. Este mandato es peculiar, porque en muchos otros momentos de su ministerio, Jesús alentó a la gente a contar lo que Él había hecho por ellos. Sin embargo, en este caso, Jesús parece querer evitar que la noticia se propagara demasiado rápido. Hay varias razones por las cuales Jesús podría haber dado esta instrucción. Una de ellas es que Jesús quería evitar que su fama como un sanador milagroso se convirtiera en la razón principal por la que la gente lo seguía. Él no vino solo para realizar milagros, sino para predicar el mensaje del reino de Dios y llamar a las personas a la fe. Jesús sabía que su misión era mucho más profunda y abarcaba más que simplemente hacer milagros. Además, Jesús sabía que aún no había llegado su hora. A lo largo de los evangelios, podemos ver que Jesús estaba muy consciente de los tiempos y las estaciones divinas. Él sabía que su obra debía seguir un curso predeterminado, y no quería que la multitud lo siguiera solo por el asombro que provocaban sus milagros, sino por el entendimiento genuino de quién era Él y lo que venía a hacer. El momento en que el milagro se realizara y cómo se diera a conocer no debía depender de las expectativas humanas, sino de la voluntad de Dios. Por otro lado, este silencio también refleja la naturaleza profunda y personal de la experiencia que Jairo y su familia habían vivido. La resurrección de la niña no era solo un espectáculo para que la multitud lo presenciara, sino un acto de misericordia hacia una familia que había perdido la esperanza. La niña regresó a la vida,
no como una demostración pública, sino como un acto de restauración para esa familia en particular. A través de este milagro, Jesús no solo les devolvió la vida a ellos, sino también les enseñó que en el reino de Dios, incluso la muerte no tiene la última palabra. Después de este momento de asombro, Jesús también les ordenó que le dieran de comer a la niña. Este detalle es significativo porque nos muestra la humanidad de Jesús. Aunque él tenía el poder de hacer milagros sobrenaturales, también se preocupaba por las necesidades físicas y cotidianas de las personas. Jesús no solo resucitó a la niña, sino que también atendió su necesidad básica de comida, mostrando que el reino de Dios no es solo espiritual, sino también muy práctico. Este acto de Jesús nos recuerda que la fe no debe ser una esperanza abstracta o alejada de la vida cotidiana. La fe en Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas, pero también nos invita a reconocer y atender las necesidades reales y tangibles de las personas a nuestro alrededor. Jesús, al resucitar a la niña y luego asegurar que recibiera alimento, nos muestra un enfoque holístico de la vida, el cuidado del cuerpo, el alma y el espíritu. Así, este milagro nos deja una enseñanza profunda sobre el cuidado y la atención de Jesús hacia cada aspecto de nuestra vida. A través de su poder para resucitar, Él nos ofrece esperanza, pero también, a través de su compasión, nos enseña a vivir de manera integral, viendo la vida desde una perspectiva que abarca tanto lo espiritual como lo físico. Tras el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, el Evangelio continúa describiendo el impacto de las enseñanzas y actos de Jesús en la vida de quienes lo rodeaban. En el relato de este milagro, vemos que la reacción de la multitud y los testigos fue de asombro y asombro. Pero también es importante destacar el contraste entre aquellos que realmente reconocieron el poder divino de Jesús y aquellos que continuaron buscando señales y maravillas como simples espectáculos. El milagro realizado por Jesús en la casa de Jairo nos invita a reflexionar sobre el tipo de fe que cultivamos. Jairo, a pesar de las circunstancias difíciles y la aparente desesperanza cuando su hija estaba muerta, fue valiente al acercarse a Jesús. Su fe no se basaba en lo que sus ojos podían ver, sino en la esperanza de que Jesús tenía el poder de cambiar lo irreversible. Este acto de fe en la persona de Jesús es fundamental. A pesar de la incredulidad de los que lo rodeaban, Jairo y su esposa creyeron que Jesús podía hacer algo que parecía imposible. La fe no es solo aceptar lo que vemos, sino creer en lo que no podemos ver, confiando en el poder de Jesús para transformar cualquier situación. Por otro lado, la multitud que se encontraba en la casa de Jairo no compartió esta misma fe. Cuando Jesús les dijo que la niña no estaba muerta, sino dormida, se burlaron de él. Esta respuesta revela la tendencia humana a dudar ante lo que no se puede entender o lo que desafía nuestras expectativas. En este sentido, la incredulidad de la multitud muestra cómo muchas personas, aunque presencian milagros, no necesariamente los interpretan como señales de lo divino, sino como fenómenos inexplicables que, al final, solo generan sorpresa. Jesús, al ver la falta de fe en la multitud, decidió que solo un pequeño grupo de personas vería el milagro: Jairo, su esposa y sus discípulos cercanos. Este contraste en las reacciones ante el milagro de la resurrección de la niña plantea una lección fundamental: la fe no siempre es algo evidente para todos, pero es la clave para experimentar el poder de Dios. Aquellos que se acercan a Jesús con un corazón sincero, dispuesto a creer más allá de las apariencias, son los que realmente pueden ser testigos del poder transformador de Dios. Jesús no necesita la multitud ni la admiración generalizada, Él está interesado en la fe personal y profunda de aquellos que, como Jairo, se acercan a Él con humildad y esperanza. Finalmente, este milagro nos enseña que en el reino de Dios, la muerte no tiene la última palabra. Jesús demostró que, incluso ante lo que parece ser el final, Él tiene la última palabra, y con Él, la vida siempre puede renacer. A lo largo de los evangelios, Jesús no solo realiza milagros como una muestra de su poder divino, sino que también utiliza estos actos extraordinarios para enseñar lecciones profundas sobre el reino de Dios y la relación entre los seres humanos y el Creador. En este contexto, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo no es solo una manifestación de compasión y poder, sino también una lección acerca de la fe, la esperanza y la capacidad de transformación que solo Jesús puede ofrecer.
Al resucitar a la niña, Jesús no solo demostró su autoridad sobre la muerte, sino que también ofreció una nueva visión de la vida. En un mundo lleno de sufrimiento y desesperanza, Jesús trae una perspectiva diferente, la de la restauración y la vida eterna. La resurrección de la niña muestra que la muerte, en el contexto del reino de Dios, no es el final de la historia. De hecho, lo que parece un final definitivo es solo un paso hacia la manifestación del poder redentor de Dios. Esta verdad ofrece consuelo y esperanza a todos aquellos que atraviesan momentos de dificultad o dolor, recordándoles que no están solos y que, incluso en medio de la oscuridad, Jesús ofrece una luz que puede transformar cualquier situación. Además, este milagro tiene una dimensión profundamente personal. En lugar de realizarlo ante una multitud, Jesús llama a aquellos que tienen fe verdadera y los elige como testigos privilegiados de su poder. Esto nos recuerda que el acceso a los milagros de Jesús no depende de nuestra posición social, de nuestro conocimiento o de nuestra fama, sino de nuestra disposición a creer. Jairo, un líder religioso, no tuvo miedo de acercarse a Jesús, aun cuando las convenciones sociales y religiosas lo habrían desalentado. Este acto de humildad y fe es lo que lo convierte en un modelo a seguir. A menudo, el mundo nos dice que necesitamos tener el control y la fuerza para lograr lo que queremos. Pero Jesús enseña que la verdadera fe se muestra cuando nos rendimos a Él y confiamos en su poder para hacer lo imposible. Otro aspecto clave del milagro es la reacción de la multitud. Aunque Jesús dijo que la niña no estaba muerta, sino dormida, muchos se burlaron de Él. Esta actitud muestra que no todos están dispuestos a aceptar las verdades de Dios, especialmente cuando desafían nuestras expectativas o comprensiones limitadas. En este sentido, la incredulidad humana se enfrenta al misterio divino. El hecho de que Jesús decidiera actuar solo en presencia de los que realmente creían muestra cómo, a menudo, la fe selectiva es la que permite experimentar el poder de Dios en su plenitud. En resumen, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo es una invitación a vivir con fe, a confiar en el poder de Jesús para restaurar lo perdido y a reconocer que, en Él, la vida siempre triunfa sobre la muerte. Es un recordatorio de que no hay nada imposible para Dios, y que, al final, el poder transformador de Jesús prevalece, trayendo vida, esperanza y sanación a quienes confían en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, Jesús pronuncia una de sus enseñanzas más poderosas sobre la fe. Este versículo tiene lugar después de su resurrección, cuando se aparece a sus discípulos y les muestra las heridas en sus manos y costado. Tomás, uno de los discípulos, no estaba presente en ese momento y, al escuchar el relato de sus compañeros, se muestra escéptico y pide ver las heridas por sí mismo para creer. Cuando Jesús finalmente se le aparece, le ofrece una invitación para tocar sus heridas y confirmar que Él es el Señor resucitado. Sin embargo, Jesús, al dirigirse a Tomás, le dice, «Porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este versículo pone de manifiesto la enseñanza fundamental sobre la naturaleza de la fe cristiana. La fe no está necesariamente basada en la evidencia visual o física, sino en la confianza en lo que ha sido testificado por otros. Tomás, al igual que muchos de nosotros, quería tener una prueba tangible antes de creer. Su fe dependía de la experiencia directa con Jesús. Sin embargo, Jesús va más allá de eso y nos muestra que la verdadera fe es aquella que no necesita ver para creer. Es una fe que se basa en la confianza en las palabras de Dios, en el testimonio de aquellos que han sido testigos de su obra y, sobre todo, en el entendimiento de que la obra de Dios va más allá de nuestras limitaciones humanas para comprender. Al llamar bienaventurados a aquellos que creen sin haber visto, Jesús subraya que la verdadera bendición está en la fe que se basa en el testimonio y la confianza, no en las pruebas físicas o visuales. Este es un llamado a vivir una fe que trasciende lo que nuestros ojos pueden percibir. Jesús nos invita a tener una fe más profunda, una fe que se basa en el testimonio de los apóstoles y en las Escrituras, aunque no tengamos una experiencia visual directa con Él. En la vida cotidiana, este tipo de fe se hace aún más relevante. Hoy, muchas personas no tienen una experiencia directa con Cristo en el sentido físico, como la tuvieron los discípulos.
Sin embargo, podemos experimentar su presencia de maneras diferentes, como a través de su palabra, de la comunión con otros creyentes y de su acción en nuestras vidas. La fe en Jesús no depende de ver, sino de escuchar, de confiar en lo que otros han vivido y compartido acerca de Él. Esta es la invitación que Jesús nos hace, vivir nuestra vida diaria con una fe activa, creyendo en su palabra, en sus promesas, y confiando en que Él obraría en nuestras vidas, aun cuando no tengamos una visión directa de su resurrección como Tomás. Por tanto, el llamado a vivir por fe, aunque no veamos, implica confiar plenamente en lo que Dios ha revelado a través de su palabra y en la comunidad de creyentes. Es un reto vivir en un mundo que a menudo valora solo lo que puede ser visto o tocado, pero el Evangelio nos recuerda que nuestra fe tiene una dimensión mucho más grande, está fundamentada en lo eterno, en la obra invisible y poderosa de Dios, y en la certeza de que Él sigue obrando en nuestras vidas de maneras profundas y transformadoras. En Mateo 14:31 nos encontramos en una de las escenas más poderosas de los Evangelios, que suceden en el mar de Galilea, donde Jesús realiza un milagro impresionante que desafía la comprensión humana. Esta historia comienza cuando Jesús, después de un largo día de ministerio, envía a sus discípulos a cruzar el lago mientras Él se retira a orar en una montaña. A pesar de la paz aparente de la escena inicial, rápidamente se desata una tormenta feroz. Las olas golpean con fuerza la barca de los discípulos, quienes, a pesar de ser pescadores experimentados, están aterrorizados y luchan por mantener el control. La situación es desesperante, y en medio de este caos, Jesús se acerca a ellos, caminando sobre las aguas. Imagina la confusión y el miedo de los discípulos al ver a alguien caminando sobre el agua en medio de una tormenta tan violenta. Pensaron que era un fantasma, un presagio de desastre, pero Jesús los tranquiliza con unas palabras que resuenan a través de los siglos: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Jesús se revela a sí mismo con autoridad, mostrándoles no solo su identidad divina, sino también su poder sobre la naturaleza. Este acto subraya que, aunque los discípulos se encontraran en una tormenta física, la verdadera tormenta que enfrentaban era la incertidumbre, el miedo y la falta de fe. Pedro, en un acto de valentía y fe, le dice a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Es un momento de audacia, de confianza en lo que Jesús puede hacer. Jesús responde con un simple ven, y Pedro, con fe, da un paso fuera de la barca y comienza a caminar sobre el agua hacia él. Sin embargo, cuando Pedro se da cuenta de la fuerza del viento y las olas que lo rodean, su fe comienza a flaquear. El temor lo invade, y empieza a hundirse, gritando: «Señor, sálvame». Este es el momento crucial de la historia, donde se manifiesta tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Aunque Pedro duda y comienza a hundirse, Jesús extiende su mano y lo agarra, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». A través de este gesto, Jesús nos muestra que, incluso en nuestros momentos de duda, Él está dispuesto a ayudarnos. La reprensión de Jesús a Pedro nos recuerda que la fe, aunque frágil, es suficiente para dar un paso hacia Él, pero que debemos mantenerla firme, especialmente cuando las circunstancias se tornan difíciles. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, especialmente cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Jesús está ahí para sostenernos, pero también nos desafía a no perder de vista su poder y autoridad, incluso cuando la duda y el miedo intentan arrebatarnos la paz. Al igual que Pedro, debemos aprender a fijar nuestra mirada en Jesús y confiar en su presencia y poder, especialmente cuando las circunstancias nos desbordan. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En este pasaje de Marcos 4:40, después de que Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea, Él reprende a sus discípulos diciendo: «¿Por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe?». Este versículo se sitúa en el contexto de un milagro que revela tanto la autoridad divina de Jesús como la respuesta que los creyentes deben tener en tiempos de crisis. La escena comienza cuando, después de un día largo de enseñanza y milagros, Jesús se encuentra agotado y se acomoda en la popa de la barca, durmiendo. Mientras tanto, los discípulos navegan por el mar, sin saber que pronto enfrentarán una feroz tormenta. De repente, las olas comienzan a golpear la barca con tal fuerza que amenaza con hundirla.
A pesar de que muchos de los discípulos eran pescadores experimentados, se ven atrapados en una situación desesperante, con el miedo de que la tormenta los destruya. En su pánico, despiertan a Jesús, quien parece descansar tranquilamente, y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». La pregunta refleja no solo su miedo, sino también una falta de comprensión sobre quién es realmente Jesús y cuál es su poder. A pesar de haber presenciado ya varios milagros, en este momento de crisis, su fe se tambalea y se ve opacada por la desesperación. Sin embargo, Jesús responde con calma, pero con una autoridad indiscutible. Se levanta, reprende al viento y a las olas, y les ordena: «Cállate, enmudece». Al instante, la tormenta cesa, y todo queda en una profunda calma. Este milagro es un claro testimonio del dominio absoluto de Jesús sobre las fuerzas naturales. Su capacidad para calmar la tormenta no solo asegura la seguridad física de sus discípulos, sino que también demuestra su identidad divina. Él es el Señor soberano que tiene control sobre toda la creación, y esto invita a sus seguidores a confiar plenamente en su poder. Después de la tormenta, Jesús hace una pregunta importante: ¿cómo no tenéis fe? La reprensión no es un reproche cruel, sino una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la fe que los discípulos aún deben aprender a desarrollar. A pesar de haber estado con Él y haber visto sus milagros, en este momento de crisis, su fe flaqueó. Jesús les está recordando que la fe no debe depender de las circunstancias, debe ser constante, incluso cuando las tormentas de la vida nos rodean. Este pasaje resalta la diferencia entre el temor humano, que se enfoca en las circunstancias y nos paraliza, y la fe, que se enfoca en el poder de Jesús y nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Al enfrentar nuestras propias tormentas en la vida, podemos recordar que, aunque las circunstancias nos sobrecojan, la fe en Jesús es la clave para hallar paz y seguridad. Jesús nos llama a poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él tiene control sobre todas nuestras situaciones. El pasaje de Lucas 12:28 nos presenta una enseñanza profundamente significativa sobre la provisión de Dios y el llamado a desarrollar una fe sólida y confiada. Jesús dice: «Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?». En esta declaración, Jesús utiliza una metáfora sencilla pero poderosa para comunicar verdades esenciales sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo Dios, en su infinita bondad, cuida incluso de los aspectos más insignificantes de la creación, y cómo este cuidado debe fortalecer nuestra confianza en su provisión para nuestras vidas. Jesús menciona la hierba del campo, algo que parece insignificante y efímero, para ilustrar la profundidad del cuidado de Dios. Aunque la hierba tiene una existencia corta y a menudo es usada para tareas simples como alimentar hornos, Dios se asegura de que esté vestida con belleza y abundancia. Este ejemplo subraya el amor y la atención que Dios presta incluso a los detalles más pequeños de su creación. Si Dios cuida con tanta dedicación algo tan transitorio, ¿cómo no cuidará mucho más de nosotros, que somos sus hijos y a quienes Él considera de un valor incomparable? La reacción de Jesús al referirse a sus oyentes como hombres de poca fe no es una crítica severa, sino un llamado amoroso a reflexionar y crecer espiritualmente. A través de esta expresión, Jesús nos invita a examinar la solidez de nuestra fe y a desarrollar una confianza más profunda en la bondad de Dios. Este pasaje nos recuerda que las preocupaciones excesivas por nuestras necesidades diarias son un reflejo de una fe limitada. Al destacar la provisión de Dios para algo tan temporal como la hierba, Jesús nos insta a confiar plenamente en que Dios cuidará de nuestras necesidades esenciales. Además, este versículo nos invita a reconsiderar nuestras prioridades. Jesús nos anima a poner nuestro enfoque en la búsqueda del reino de Dios en lugar de preocuparnos por las necesidades terrenales. Al hacerlo, nos asegura que Dios se encargará de proveer lo que necesitamos. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con una fe renovada y una confianza plena en la fidelidad de Dios. Para los creyentes actuales, este pasaje tiene un impacto profundo. Nos desafía a cultivar una fe que no se tambalee frente a las dificultades y que descanse en la certeza de que Dios es nuestro proveedor. Nos recuerda que la preocupación y la ansiedad no añaden nada a nuestras vidas, pero la confianza en Dios nos permite experimentar paz y seguridad.
En última instancia, Jesús nos enseña que confiar en la provisión de Dios nos libera de cargas innecesarias y nos ayuda a vivir con un corazón enfocado en lo eterno. El pasaje de Mateo 14:31 nos transporta a una escena cargada de simbolismo y enseñanzas. En medio de una tormenta feroz en el mar de Galilea, los discípulos están atrapados en una barca, luchando por mantenerse a flote mientras el viento y las olas los rodean. Es en este contexto que Jesús, desafiando las leyes de la naturaleza, camina sobre el agua para acercarse a ellos. Este evento no solo revela el poder divino de Jesús, sino que también contiene una lección crucial sobre la fe, la duda y la disposición de Jesús para salvarnos en nuestras crisis. Cuando los discípulos ven a Jesús acercarse, están aterrados, creyendo que se trata de un fantasma. Sin embargo, Jesús los tranquiliza con las palabras: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». En este momento, Pedro, con una mezcla de fe y audacia, responde: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dice: «Ven». Lleno de confianza inicial, Pedro desciende de la barca y comienza a caminar hacia Jesús sobre las aguas. Este acto inicial de Pedro es un testimonio de la fe que surge al escuchar el llamado de Jesús y confiar en él. Sin embargo, al notar la intensidad del viento y las olas, Pedro se distrae, se llena de miedo y comienza a hundirse. El grito desesperado de Pedro: «Señor, sálvame», es respondido inmediatamente por Jesús, quien extiende su mano y lo toma. Jesús entonces le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este momento encapsula una enseñanza poderosa. Incluso cuando nuestra fe flaquea, Jesús está siempre dispuesto a intervenir y rescatarnos. El acto de extender su mano no solo simboliza su disposición a salvarnos físicamente, sino también su deseo de fortalecernos espiritualmente. La reacción de Pedro ilustra cómo la fe puede vacilar cuando dejamos que las circunstancias externas nos abrumen. Al principio, Pedro caminó sobre el agua con confianza porque su mirada estaba puesta en Jesús. Sin embargo, al desviar su atención hacia las dificultades, su fe disminuyó y el miedo lo dominó. Esto nos enseña que el miedo y la duda suelen surgir cuando quitamos nuestra atención de Cristo y nos enfocamos en los problemas que nos rodean. Este pasaje también resalta que la fe no es la ausencia total de duda, sino la disposición de clamar a Dios en medio de la incertidumbre. Aunque Pedro dudó, su decisión de acudir a Jesús demuestra que incluso una fe pequeña, combinada con un clamor sincero, puede llevarnos a experimentar la salvación divina. Para los creyentes actuales, este relato es un recordatorio de que nuestras propias tormentas de la vida pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra fe. Jesús no solo tiene el poder para caminar sobre las aguas y calmar las tormentas, sino también para sostenernos cuando nos sentimos abrumados. Nos llama a confiar en Él, a mantener nuestra mirada fija en su poder y amor, y a recordar que incluso cuando nuestra fe sea débil, su disposición a salvarnos permanece inquebrantable. En Marcos 4:40 encontramos un evento profundo que nos desafía a reflexionar sobre la fe y el temor. En este relato, Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea en una barca después de un día lleno de actividades ministeriales. Mientras Jesús descansa en la popa, una tormenta repentina y violenta se desata, agitando las aguas y golpeando la embarcación con fuerza. A pesar de ser pescadores experimentados, los discípulos se sienten superados por el peligro y despiertan a Jesús con un grito desesperado: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». La pregunta de los discípulos revela no solo su miedo, sino también una falta de comprensión sobre quién es realmente Jesús y lo que es capaz de hacer. En medio de su pánico, olvidan las obras que han presenciado y la autoridad que Jesús ha mostrado. Esta reacción refleja cómo las circunstancias adversas pueden nublar nuestra percepción y hacer que olvidemos el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús responde con calma y autoridad. Se levanta, reprende al viento y al mar, y ordena: «Calla, enmudece». Inmediatamente, las aguas se calman, y la tormenta cesa, dejando un silencio profundo y una gran calma. Este acto no solo asegura la seguridad física de los discípulos, sino que también revela la naturaleza divina de Jesús. Su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza es una manifestación de su soberanía, demostrando que incluso los elementos obedecen su voz. Después de calmar la tormenta, Jesús se dirige a sus discípulos con una pregunta que sirve como corrección y enseñanza:
¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Estas palabras subrayan que el miedo, aunque natural en situaciones peligrosas, no debe dominar a quienes confían en Jesús. Él espera que sus seguidores enfrenten las pruebas con fe, recordando su poder y presencia constante. La reacción de los discípulos ante este milagro es de asombro y reverencia. Se preguntan unos a otros, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Este momento marca un punto de inflexión en su comprensión de Jesús. Aunque ya habían visto muchos de sus milagros, este evento profundiza su percepción de su identidad divina y de su capacidad para intervenir en cualquier situación. Este relato nos deja enseñanzas fundamentales para nuestra vida diaria. En primer lugar, nos desafía a confiar en Jesús incluso cuando enfrentamos tormentas personales. Aunque las dificultades puedan ser abrumadoras, la presencia de Jesús nos asegura que no estamos solos y que Él tiene el control. Además, nos recuerda que el miedo, aunque humano, puede ser superado por una fe firme en el poder y la bondad de Dios. Finalmente, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a las crisis. En lugar de dejarnos dominar por el temor, debemos aprender a clamar a Jesús, confiando en que Él puede traer calma y solución a nuestras tormentas. Nos recuerda que, al igual que los discípulos, estamos llamados a una fe que no solo reconoce a Jesús como nuestro Salvador, sino también como el Señor soberano que tiene dominio sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En Lucas 12:28, Jesús comparte una enseñanza profunda y transformadora sobre la confianza en Dios y su provisión divina. Él dice, «Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?» Este versículo, aunque breve, está cargado de significado y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cuidado de Dios y nuestra respuesta de fe ante los desafíos de la vida. Jesús utiliza una metáfora sencilla pero poderosa, la hierba del campo. Este elemento de la naturaleza, aparentemente insignificante y de vida efímera, es vestido con una belleza incomparable por el Creador. Las flores silvestres, que adornan los campos con colores vibrantes, no tienen esfuerzo propio para su esplendor, sin embargo, Dios se encarga de darles una apariencia majestuosa. Este acto de provisión divina hacia algo tan transitorio resalta la atención cuidadosa y amorosa de Dios hacia cada detalle de su creación. Si Él viste con tanta belleza algo tan pasajero, cuanto más cuidará de nosotros, que somos hechos a su imagen y semejanza y que ocupamos un lugar especial en su plan. El llamado de Jesús a sus oyentes como hombres de poca fe no es un reproche severo, sino una invitación a profundizar en la confianza en Dios. Él señala que la preocupación por las necesidades diarias, como la comida y el vestido, refleja una fe que todavía necesita crecer. Esta preocupación excesiva, común en la vida humana, no solo drena nuestras energías, sino que también limita nuestra capacidad de vivir plenamente confiados en el cuidado providencial de Dios. Jesús nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y la búsqueda de su reino. Al priorizar lo eterno sobre lo temporal, descubrimos una libertad que nos permite vivir sin la carga constante de la ansiedad. No significa que se nos llame a la pasividad, sino a una fe activa que confía en que Dios proveerá lo necesario mientras trabajamos y vivimos según su propósito. Este versículo también nos recuerda la transitoriedad de las preocupaciones materiales. Lo que a menudo consideramos vital en el día a día, como las posesiones o las apariencias, es temporal. Jesús nos insta a no aferrarnos a lo pasajero, sino a invertir nuestro tiempo y esfuerzo en aquello que tiene valor eterno, nuestra relación con Dios y el impacto de su reino en el mundo. Para los creyentes de hoy, Lucas 12:28 es un llamado a desarrollar una fe robusta y confiada. Nos desafía a dejar de lado las preocupaciones innecesarias y a descansar en la certeza de que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y está más que dispuesto a suplirlas. Al confiar en su provisión diaria, experimentamos la paz que viene de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso, poderoso y profundamente comprometido con nuestro bienestar. Este pasaje nos invita a vivir con gratitud, reconociendo la abundancia del cuidado de Dios en nuestras vidas.
También nos desafía a compartir esta verdad con otros, inspirándolos a confiar en el mismo Dios que viste la hierba del campo y cuida de cada uno de nosotros con amor inagotable. A lo largo de este recorrido por las enseñanzas de Jesús sobre la fe, hemos explorado cómo cada relato revela diferentes dimensiones de la confianza en Dios. Estas historias no solo son narraciones poderosas, sino también lecciones vivas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el Creador. Jesús nos enseña que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene un potencial inmenso cuando se coloca en las manos de Dios. En esta última parte, reflexionamos sobre cómo estos principios se aplican a nuestra vida diaria y cómo podemos crecer en nuestra fe. Jesús nos llama a una fe auténtica, una confianza genuina que no se basa en las circunstancias visibles, sino en la seguridad de su amor incondicional y su poder para obrar en nuestras vidas. A través de relatos como los de Pedro caminando sobre el agua o los discípulos enfrentando una tormenta en el mar de Galilea, vemos que la fe no significa la ausencia de dudas o miedos. Más bien, es la capacidad de mirar más allá de las olas, más allá del viento y las tormentas, y enfocarnos en Jesús como nuestra guía y salvación. Uno de los mensajes más reconfortantes en las enseñanzas de Jesús es su disposición constante a salvarnos, incluso cuando nuestra fe flaquea. En esos momentos de debilidad, cuando nos sentimos hundidos por las preocupaciones, los problemas o nuestras propias limitaciones, Jesús extiende su mano para levantarnos. Nos recuerda que la fe no es un estado perfecto al que aspiramos, sino una relación dinámica que se fortalece en los momentos de desafío. Estas lecciones de fe también nos invitan a vivir libres de ansiedad. Jesús nos exhorta a no preocuparnos por el mañana, sino a confiar en la provisión diaria de Dios. En un mundo que constantemente nos empuja hacia el miedo y la inseguridad, esta confianza en la fidelidad de Dios es un ancla para nuestras almas. La fe en su provisión no solo nos da paz, sino que también nos libera para enfocarnos en lo que verdaderamente importa, amar a Dios, amar al prójimo y participar activamente en su reino. Asimismo, Jesús nos invita a compartir nuestra fe con los demás. Nuestro testimonio de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas tiene el poder de inspirar y fortalecer a quienes nos rodean. No se trata de una fe privada, sino de una fe viva y compartida que ilumina las vidas de otros. Al final del día, la fe no solo es creer en la existencia de Dios, sino vivir en la certeza de que Él está presente, obrando constantemente en nosotros y a través de nosotros. Nos desafía a caminar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que el Dios que calma las tormentas, viste los campos y multiplica lo poco que tenemos es el mismo que nos sostiene en cada paso de nuestro camino. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la fe. Que estas palabras sean un recordatorio de que, aunque nuestra fe pueda ser pequeña, Dios la valora y la utiliza para hacer cosas grandes. Te invitamos a compartir este mensaje, a profundizar en la palabra de Dios y a seguir creciendo en tu relación con Él. Que su paz y fortaleza te acompañen siempre mientras avanzas en este hermoso viaje de fe. Reflexión. La fe es un regalo precioso que nos permite confiar en Dios incluso en medio de las tormentas más difíciles de la vida. Cada día es una oportunidad para fortalecer esa confianza, recordar su amor incondicional y experimentar su paz que supera todo entendimiento. No importa cuán pequeñas sean nuestras fuerzas o cuán grandes sean nuestros desafíos, Dios siempre está presente, extendiendo su mano para sostenernos y guiarnos. Si este mensaje ha tocado tu corazón o te ha brindado consuelo y esperanza, te invito a darle me gusta a este contenido, compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan ser bendecidos. Y dejar tus comentarios abajo para saber cómo estas reflexiones han impactado tu vida. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos las enseñanzas de Jesús y fortaleciendo nuestra fe. Que Dios te bendiga abundantemente.